Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un domingo especial, un domingo de mundo revuelto, porque el mundo, el planeta Tierra, está especialmente complicado en las últimas horas. Lo que tenemos es una situación que se empieza a calmar, bueno, hasta cierto punto se empieza a calmar en Rusia. Vamos por partes. Todo empezó la noche del viernes y todo empezó con mucha incertidumbre, con ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que pasó fue que los mercenarios del grupo Wagner, aliados del ejército ruso, esto es importante, aliados del ejército ruso, decidieron penetrar en Rusia, invadir en cierta parte de Rusia, cabreados con Putin, pero más que con Putin también, pero más que con Putin, con la defensa rusa. Han sido jornadas de mucho cabreo y de mucha polémica. Todo empezó con la intención de Putin de que todas las tropas que están ayudándole en Ucrania firmaran contratos con el Ministerio de Defensa que básicamente lo que supondría es perder la autonomía. Que todo pasara a ser un único mando centralizado en el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Esto no gustó nada a Wagner. Ellos dijeron, nosotros eso no lo vamos a firmar. Y dijo Putin, muy bien, eso no lo vais a firmar. Os lanzo unos misiles, os destruyo parte de la artillería y ya veréis cómo firmáis. Wagner, el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, dijo, ¿cómo que nos has bombardeado con misiles? Llega el momento de la marcha de la justicia, que fue como lo llamó en un primer momento. Vamos a marchar hasta Moscú para exigir que primero te disculpes y luego repares el daño. Esto empezó el viernes por la noche. Viernes a última hora de la noche. Se consiguió en un primer momento muy rápidamente tomar Rostov del Don, una ciudad muy cercana a la frontera con Ucrania, que ellos dicen, y yo me lo creo, que tomaron sin apenas fuerza, o sea, sin usar apenas la fuerza, de una manera muy muy fácil, muy muy sencilla, sin grandes problemas y sin grandes alborotos. Y eso es cierto. A partir de ahí comenzaron la marcha hacia Moscú. Una marcha que fue prácticamente casi trazando una perfecta línea recta. Todo empezó en Rostov del Don. Enseguida siguieron subiendo sin ya te digo, casi resistencia rusa. La resistencia rusa se basó la mañana del sábado en poner barricadas en Moscú, atrincherar la capital y bombardear algunos puntos calientes, lo que por otra parte tampoco provocó que en Rusia hubiera grandes problemas. O sea, en la parte de Wagner. No sufrió en demasía Wagner. Mientras Wagner constataba que estaba derribando helicópteros rusos. Al menos hay 13 muertos entre las filas rusas por lo que ocurrió ayer, por la rebelión militar, el golpe a Putin que hubo ayer en Rusia. Poco a poco siguió subiendo la carretera, la autopista era la M4, una gran autopista que llevaba desde Rostov del Don hasta Moscú y que fueron la que iban ellos recorriendo. Siguieron subiendo Pavlovsk, llegaron a Voronezh, donde hubo combates. Hubo combates muy intensos, donde es verdad que allí el ejército ruso sí empezó poco a poco a plantar cara. A plantarle cara a Wagner. Fue en ese lugar. Y la idea era seguir subiendo. Llegaron a la región de Lipetsk, muy cercana, cada vez más cercana a Moscú. Se estima que se quedaron a nada de Moscú. A unas 2-3 horas de llegar a la capital. Pero ahí Wagner se dio cuenta de que la llegada a la capital era casi imposible. ¿Por qué? Porque no tenían primero efectivos necesarios. De hecho,
Vamos a ver, esto fue por horas. A las 2 de la tarde, casi cualquiera te firmaba que lo iban a conseguir. A las 2 de la tarde. Porque a las 2 de la tarde empieza a haber una serie de rumores de que Putin se está yendo de Moscú. En principio no sabemos a dónde. Letonia está cerrando fronteras para evitar un posible éxodo ruso. Finlandia está viendo qué hacer para evitar un posible éxodo ruso de civiles. Porque lo que te dicen desde el grupo Wagner a esa hora es: nosotros vamos a llegar hasta Moscú y vamos a provocar un cambio en el poder. Y efectivamente se veía que llegaban a Moscú. Que cada vez iban más cerca, que iban sin frenar y que cada vez estaban más aproximados a Moscú. Si hay que creérselo, a esa hora te lo creías. Poco a poco, después de comer, a partir de las 5 de la tarde más o menos, se empieza a deslizar la idea de que, bueno, hay que ser conscientes de cómo es la situación, de qué efectivos tiene cada uno. Rusia diciendo: oye, gente que está en Ucrania, oye, volveros a Rusia porque ahora parece paradójico, pero ahora tenéis que combatir aquí. Y Wagner diciendo: con los efectivos que tenemos igual no nos llega para llegar a Moscú y tomar Moscú. Con las bajas que eso puede suponer. A esa hora se empieza a deslizar la idea de que lo que se va a hacer no es intentar tomar las instancias de poder, sino acantonarte, hacerte fuerte en una zona urbana que esté cercana a la capital. Esa era la idea. Y en ese momento entra en juego Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, que empieza a negociar las condiciones de la rendición, porque es eso, las condiciones de la rendición de Wagner. En ese momento, con además un Alexander Lukashenko que empieza a temer que le pase algo parecido a él. Porque los militares bielorrusos que están combatiendo, ojo, del lado de Ucrania en Kiev, dicen: nosotros tenemos que estar preparados para un posible cambio de régimen en Bielorrusia. Y tenemos que estar preparados por si es nuestro momento. Ahora que Rusia está preocupada en defenderse ella, no va a poder apoyar a Bielorrusia, que se quedaría sola con un ejército muy reducido. Y dicen: quizás ahora es el momento. Ante esto Lukashenko dice: ha llegado la hora de frenarlo todo. Vamos a intentar negociar para que esto acabe ya. Porque aquí cada hora era una cuestión de supervivencia para Putin y para Lukashenko. Cada hora. No cada día, cada hora, cada minuto. Mientras tanto, Putin empieza a reaccionar de una manera mucho más contundente. Dicen: si ellos vienen por la autopista M4, ¿qué hacemos? Vamos a bombardear la autopista M4. ¿Cómo? Hacemos zanjas, nos cargamos la autopista, fuera la autopista. Si bloqueamos que ellos no puedan pasar, se acaba todo. Y ante esto, Prigozhin, jefe de Wagner, se encuentra en una situación que es decir: ha llegado un punto en el que nosotros ya no podemos avanzar. Nosotros tenemos que volver para atrás. Ellos te lo venden como: nosotros vamos a evitar un derramamiento de sangre en Moscú, que es lo que hubiera habido. Volvemos para atrás y a partir de ahora negociamos. Eso en un momento se empezó a ver como: bueno, Wagner usa la palabra. No, eso no es. Wagner ha perdido. Porque las condiciones de la retirada son que Prigozhin es desterrado. Dicen refugiado, es desterrado a Bielorrusia. Que todos los militares que no han participado en estas operaciones de Wagner, todos los militares que son paramilitares que son de Wagner, tienen que firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso a partir de ahora, y que los que sí han participado, a cambio van a ser amnistiados. Básicamente, ¿qué va a hacer Putin a partir de ahora? Cargarse Wagner. Destruir la empresa privada. Porque Wagner es una empresa privada. Había ayer muchas chanzas con... ya hasta los golpes de Estado están externalizados en empresas privadas. Casi.
es una empresa privada, con lo que esto supone. Pero mientras tanto, mientras esto se negocia, hay una situación en Rostov del Don donde dicen, bueno, aquí tenemos un problema. Esta gente sigue aquí instalada. Hay algunos enfrentamientos entre civiles a favor y en contra, pero esta gente está aquí instalada tranquilísimamente. Tranquilísimamente, comodísimamente. Y dicen, nosotros aquí tenemos que actuar. ¿Cómo? Vamos a llamar a los chechenos. A Ahmad. Que son los otros que le están ayudando en Ucrania. Y que, por cierto, son mucho más leales. Por lo menos desde la óptica de Putin. Porque esto no es de un día. Esto no se provoca de repente por un calentón de un día, de no pasa nada y ahora de repente invadimos Rusia. Eso no va así. Entre Wagner y el ejército ruso llevaban muchos tiempos de polémica. Llevaban muchos tiempos cabreados. Mucho. Porque desde que Wagner ganó en Bakhmut, lo que Wagner dice es, a nosotros esto no nos lo ha repercutido bien. O sea, esto a nosotros te hemos ganado Bakhmut, a nosotros no nos habéis reconocido como se merece. No nos dais munición, no nos dejáis actuar como queremos, ya estamos hartos. Mientras tanto, Rusia empieza a confiar más en los chechenos, porque dicen, ellos son fuerzas leales que hacen lo que digan Putin, que fueron los primeros que firmaron ese acuerdo del que hemos hablado antes para pasar a estar al control del gobierno ruso, y dicen, si esto es una ficha de ajedrez y tenemos dos puestas en Wagner y una en los chechenos, hay que cambiar. Quitamos una Wagner y ponemos dos a los chechenos. Vamos a apostar más por los chechenos que por Wagner. Que va a ser lo que pasa a partir de ahora. A partir de ahora, la guerra en Ucrania no solo no se calma, sino que yo hasta diría que se va a intensificar. Porque a partir de ahora, Putin tiene una imagen muy resquebrajada. Putin es una persona que llegó al poder y que ha podido mantener el poder por esa imagen de fortaleza, de hombre duro, imposible de acabar con él, que ha ido cultivando a lo largo de los años. Él ha hecho gala de eso. Él ha hecho marketing de eso. Él ha vendido siempre eso. Ahora estamos en un punto en el que esa imagen se está resquebrajando. Porque la gente se está dando cuenta de que en cualquier momento, en 14 horas, te llegan casi a Moscú. Te montan una invasión, te meten por Rostov del Don. Y en cualquier momento es que casi te llegan a Moscú. Entonces, ahora la imagen internacional, pero sobre todo interna de Putin, está muy resquebrajada y ahora necesita golpes de efecto. Porque esto ahora va de su propia supervivencia ya. Ha ganado esta batalla, pero no ha ganado la guerra. Ha conseguido desterrar a su máximo enemigo ahora mismo interno, que es Prigozhin. Pero ahora mismo tiene una imagen que es cada vez más difícil de conservar. En cierto punto, el análisis que hacía ayer Zelensky, que por la mañana te decía, estamos exhaustos, estamos eufóricos, estamos felices, estamos contentos porque Rusia es un país débil, en cierta parte lleva razón. También es cierto que a él le interesa vender eso. Pero en cierta parte lleva razón. Rusia es un país un poquito más débil que ayer. Porque en algún momento alguien podía pensar que sí, que Ucrania quería matar a Putin. Que la OTAN podía intentar entrar a matar a Putin. De alguna manera que no fuera a entrar con tanques. ¿Qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que Rusia dijo? Cuando hubo aquel lanzamiento de aquel misil al Kremlin, que hubo una columna de humo con algo de fuego, hace unas semanas, en mayo. Lo que Rusia te decía es, bueno, esto es Ucrania que ha venido a matarnos. Lo que nadie se esperaba es que esto iba a ser interno. ¿Cómo justificas ante tu pueblo que los tuyos te quieren matar? Porque esto es así, esto ha ido así. Porque solo podía quedar uno, Putin o Prigozhin. Parece que ha quedado Putin. Entonces, ahora necesita golpes de efecto Putin. Ahora va a tener que endurecer su imagen Putin. Porque ahora necesita volver a esa condición de autoridad que ha perdido. Y hay una imagen que es la muestra de debilidad de Putin. Te la voy a enseñar.
Mira, estos son los chechenos de Ahmad que iban a combatir con Rusia, en Rostov del Don, a favor de Rusia. No pudieron llegar, no les dio tiempo en ningún momento a llegar, porque estaban atrapados en un atasco. Como el resto de coches, ahí atrapados, no se podían mover, ni para adelante ni para atrás, eso ni tirado ni para adelante ni para atrás. De hecho, no llegaron. A las 9 de la noche, cuando ya se había anunciado que esto se acababa, ellos seguían atrapados. Es una imagen de la muestra de debilidad que dio ayer Rusia. Va a ser muy importante los gestos a partir de ahora. Van a ser muy importantes, claves fundamentales. Va a ser muy importante de quién se hace amigo a partir de ahora Putin dentro de Rusia. Y va a ser muy importante qué va a pasar con el grupo Wagner. Hoy va a ser todavía un día de muchas noticias. Está recién empezando este día. Va a ser un día fundamental de qué puede pasar y qué se puede desembocar a partir de ahora. Pero hay una realidad. Putin está un poco más débil que antes de este caso. Muchas gracias por seguirnos. Seguiremos contando toda la actualidad del mundo revuelto. Nos vemos. Síganos en redes sociales. Suscríbete, activa las notificaciones. Y nos vemos. Chao, gente.